Ok, ya tenemos el ciclo de vida del proyecto. Aquí hablamos, según la teoría me dice que un proyecto tiene tres fases. Una, que sería la preinversión. Y esto que lo ven acá me dice que antes en la teoría se utilizaba la siguiente parte, ¿ya? Teníamos, me dice, antes en la preinversión lo que se hacía era hacer el perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad para poder, esto correspondía a la etapa de preinversión. Después de algunos ajustes, me dice que ahora solo es necesario un estudio de identificación o en su caso un estudio técnico, social y ambiental. Ya no es necesario presentar tres veces este mismo proyecto. Antes era necesario primero presentar tu perfil, luego un estudio de prefactibilidad y luego un estudio de factibilidad para que realmente te lo acepten. En cambio, ahora ya no es necesario pasar todo esto o se hace un estudio de identificación o un estudio técnico, económico, social. ¿Ya? Ahora, en la segunda etapa, que ya sería la inversión, me dice que en muchos casos se invierte y pasamos a la etapa 3, que sería la operación. Ahí es donde antes se tenía que dar todavía un diseño final y recién se ejecutaba. En cambio, ahora con todas las características que tienen el estudio de identificación, tanto como el TESA, ya no es necesario hacer este reajuste del diseño final y pasamos directamente a la ejecución. ¿Ok? Cuando les pregunten cuáles son las etapas de un proyecto, son la preinversión, inversión y operación. Ahora, como les decía, ahora utilizamos estudios de identificación o TESAS. ¿Qué es un estudio de identificación como tal? Me dice que tiene las siguientes características. Uno, tiene que tener el diagnóstico preliminar de la situación, es decir, tiene que haber como que por qué estamos queriendo hacer el proyecto. Dos, la segunda parte es necesario, me dice, hacer el estudio de mercado correspondiente al que voy a trabajar. Tres, tenemos que hacer un estudio de tamaño y localización. Tenemos que identificar bien dónde y de qué tamaño va a ser nuestro proyecto. Cuatro, hay que definir la situación sin proyecto. Es decir, en este tipo de estudios siempre hay un apartado donde se pone cuál es la situación de sin el proyecto, cuáles son las desventajas que se generan. ¿Ok? 5. Es el análisis de la ingeniería. Es decir, si ustedes proponen algo, ¿cómo es que va a funcionar? Cuando hablamos de ingeniería del proyecto, muchas veces lo confunden con el flujograma de operaciones, por ejemplo. Siempre creen que tienen que ver con operaciones. Sin embargo, sí tiene que ver con operaciones, pero todo tipo de operaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguno de ustedes propusiera, no sé, quizás abrir un centro infantil de estimulación, y ustedes me dirán, ¿qué operaciones tienen? Tienen que mostrarme cuál es el ritmo de trabajo que se tiene ahí, cuáles son todas las operaciones que sigue, desde la recepción hasta la salida del niño. Esa es la ingeniería que va a tener ese proyecto. Lo propio, por ejemplo, había una vez que presentaron un proyecto de unas bibliotecas urbanas, es decir, bibliotecas que estén ahí en la plaza principal. Entonces yo les decía, en esa parte tiene que estar la distribución logística de los estantes, los libreros, la distribución y el manejo logístico de la recepción de libros y el cuidado y mantenimiento de los mismos. En esta parte se analiza todos los procesos que puede llevar a cabo mi proyecto, ¿ok? En la parte 6 me dice que valen las especificaciones técnicas y administrativas. Aquí ustedes van a ir colocando, por ejemplo, en su caso de que hagan algo de máquinas y demás, cuáles son las máquinas, cuáles son las especificaciones técnicas, qué personal necesitan para operar todas estas partes. Por ejemplo, van a necesitar un director, una secretaria, un portero, todo eso se especifica en este punto y tiene que tener la ficha ambiental. Es decir, a veces decimos, creo que no es tan necesario, sin embargo, todo proyecto, por muy pequeño que sea, necesita mínimamente una ficha ambiental para decir qué residuos bota, cuáles pueden ser los posibles contaminantes. A veces los posibles contaminantes simplemente son desechos de basura, digamos, desechos de hogar normal, de consumo, pero que también tenemos que especificar qué tipo de desechos o contaminantes va a provocar nuestro proyecto. Y finalmente, la evaluación socioeconómica privada, lo que ustedes conocen como el flujo de caja, va en esta parte. Y este punto 9, que es el análisis de sensibilidad,
Es lo que se conoce hasta qué punto va a ser rentable nuestro proyecto. Todo esto lo vamos a ir viendo más o menos durante la materia, ¿ya? Lo que sí ustedes tienen que saber es que el análisis de ingeniería, eso varía mucho dependiendo de cada uno de sus proyectos. Eso es un estudio de identificación. Como pueden ver, abarca todo lo necesario para no tener que volver a ver una y otra vez como factibilidad, prefactibilidad, diseño final. En un estudio de identificación está identificado todo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia con un TESA? Ya, la diferencia con el TESA, el estudio técnico económico social, es uno, para empezar, tiene que tener ya todo esto. Es decir, este estudio que tiene de identificación del proyecto, el TESA, antes de todo lo que les voy a mostrar, ya lo tiene que tener. Además de todo eso, tiene que tener un análisis técnico de la ingeniería. Esto, por ejemplo, todo este análisis que hemos hecho es antes de poner el proyecto, es la situación sin proyecto. Hemos hecho un análisis de cómo es el mercado sin el proyecto, cómo sería la ingeniería del proyecto sin haber implementado el proyecto, cómo sería la ficha ambiental, cómo sería, solo nos estamos imaginando, sin considerar el proyecto en funcionamiento. Ah, ya, hasta ahí está bien. En cambio, esto es todo eso y aquí le aumentamos el con proyecto, es decir, hacemos el análisis técnico de la ingeniería, cómo sería si es que ya estuviera implementado el proyecto, cómo sería la organización o cómo se va a ir manejando la organización con la aplicación del proyecto. Es decir, aquí ya tendría que calcular beneficios sociales, finiquitos, o sea, como si ya existiera el proyecto, yo lo evalúo la organización. 3, aquí me dice, al ser un proyecto, un estudio técnico social, ya es un proyecto mucho más grande que un EI. Por tanto, yo no tengo que hacer solo una ficha, yo tengo que hacer realmente un estudio de evaluación de impacto ambiental. Es decir, ahí se contrata realmente lo que son los RENCAS, es ya como un proyecto gordito, ya no es una hojita, es todo un proyecto donde me dice qué desechos puedo tener, cómo es que tengo que botar todos los residuos, porque obviamente los desechos son más contaminantes. 4, tengo que hacer una evaluación socioeconómica si el proyecto ya está funcionando. Asumiendo que el proyecto ya está funcionando, se hace esta evaluación socioeconómica. Y se hace la evaluación financiera privada igualmente con los datos de si ya está, como si ya estuviera funcionando el proyecto. Igualmente su análisis de sensibilidad. ¿Cuáles serían todos los cambios con y sin proyectos? Es lo que hace el estudio técnico social. Y las conclusiones finalmente. Ahora, les pregunto, ¿cuál creen que sea la diferencia entre el EI y el TESA? Les pregunto, chicos, ¿cuál creen que sea la diferencia? ¿O es que no se ha entendido? Para empezar, antes de pasarme a la siguiente anillita. ¿Se ha entendido qué es un TESA y qué es un EI? ¿Sí? ¿No? ¿Mensaje por lo menos? Por ejemplo, a ver, vámonos con, a ver, Adriana. ¿Se ha entendido qué es un TESA y qué es un EI? Oh, sí, sí, sí. Sí, ok. Hilda. Pues que Buenas tiene... tardes, sí, Hola. sí, se ha entendido. Se ha entendido. Sí. Perfecto. Ahora, lo que yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿su proyecto que ustedes están presentando es un EI o es un TESA? ¿Cuál creen que tienen que hacer según ustedes? A ver, pónganle en los mensajitos, quiero ver en el chat. No sé qué están haciendo. Pónganle el título de su proyecto y cuál creen que es el tipo de proyecto al que se ajusta. ¿Creen que se ajusta a un EI o creen que se ajusta a un TESA? Pero les voy a explicar una cosita más antes de que puedan colocar. ¿Ya?
¿Cuál es la diferencia más grande en esta parte entre estos dos? Me dice que mucho más allá de las características técnicas, la diferencia grande para saber cuándo tengo que escoger una I y cuándo un TESA me dice que está en el monto económico de inversión. Es decir, si el monto económico es un proyecto menor, es decir, la inversión es menos de 1 millón de bolivianos, eso según el registro de Bolivia, es decir, se considera un proyecto chiquito, no es un proyecto muy grande, por tanto, las características del mismo van a ser pequeñas, los desechos van a ser pequeños porque la inversión como tal es mínima. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí no va a haber como que mucha, por eso no es necesario hacer una evaluación ambiental, basta con una ficha. Ejemplo de ese tipo, por ejemplo, abrir una escuelita, abrir un, no sé, a ver, abrir una carpintería o abrir una, ¿cómo se llaman estos lugares? Son talleres de soldar. Son proyectos relativamente pequeños y por más que sí generen contaminantes, su contaminante a comparación de las grandes industrias es mínimo, ¿no? En cambio, los proyectos mayores tienen una inversión mayor a un boliviano, es decir, la inversión es muy, muy grande. Por tanto, no solo por las características de la inversión, por ejemplo, en un proyecto que va a requerir menos de 1 millón de bolivianos, no es necesario que yo le muestre un panorama de cómo funcionaría si estuviera el proyecto funcionando. Basta que yo le diga, mira, esta es la oportunidad, podemos hacer esto, esto y podríamos ganar esto. Suficiente. Yo creo que cualquiera de ustedes aceptaría. En cambio, en un proyecto tan grande que ya tiene valores de 1 millón, 3 millones, 4 millones, puede ser hasta $1 millón de inversión, obviamente es un proyecto de riesgo, por tanto, es necesario hacer el test, es decir, que yo le muestre las características sin proyecto y a su vez le tengo que mostrar las características con el proyecto implementado para que mis socios puedan invertir en él. Por tanto, en su mente puede estar uno, sí, que menor a 1 millón, EI, mayor a 1 millón, TESA, pero se tienen que acordar más que todo es por el riesgo y por las características del mismo. Los EI son chiquitos y su riesgo es menor. Los EI son de características ya más grandes y por tanto su riesgo es mucho mayor. Ahora sí, viendo todo eso, chicos, quisiera que me pongan en el chat, por favor, el nombre de su proyecto que van a hacer y cuál creen que es, si es una I o si es un TESA. Ya luego vamos a ver al final, lo vamos a comparar cuando terminen su proyecto para ver si han achuntado. A ver, ustedes así a simple vista, ¿cuál creen que se acerca a su proyecto? ¿A una I o a un TESA? A ver, solo tengo hasta ahorita uno. ¿De quiénes más falta? Ok, ya van dos. Ok, ya. Ya. Ya, chicos. Sí, más o menos ya me he dado cuenta que sí se ha entendido. Con eso estoy viendo. ¿Qué les ha parecido cómo se manejan los ciclos de vida del proyecto? Esto obviamente con el INGE ustedes lo van a ver a súper detalle porque es como es una legislación boliviana que se maneja. Enseguida les voy a mostrar la legislación para que puedan verla. Mientras ustedes van poniendo sus comentarios.
Ok. Un segundito. Ok, no sé si pueden ver la paginita. Estamos en una página web. ¿Lo pueden ver? Creo que no. Ahora sí ya lo deben estar viendo. ¿Lo pueden ver? Está aquí como en página web. ¿Lo están viendo o siguen las diapositivas? No sé si me pueden confirmar eso, chicos. Lo estamos viendo, Auxi. Ok, perfecto. Lo que les he mostrado es el reglamento de preinversión que teníamos, el más actualizado, se puede decir, hasta hace algunos años. Esto con el INGE lo van a ver, por eso le llamo ciclo de vida del proyecto, pero realmente son las normas. Antes de entrar, que ustedes entren a hacer proyectos, porque muy pronto, cuando terminen la carrera, van a hacer ustedes los proyectos, tienen algunas reglas para realizarse, ¿ya? Por ejemplo, aquí están, por ejemplo, artículos generales, qué es preinversión, cuáles son los eses. Viene de ahí, todo ese resumen que hemos visto de qué tiene que tener ha salido de aquí. No es que se ha salido así porque así, ha salido de esto. Por ejemplo, me dice que en esta parte, y yo esta parte ya les estoy mostrando, antes se manejaba así. ¿Ya? Esta es la idea que les mostraba antes, que antes la primera vez se manejaba primero en la previsión de perfil, luego la prefactibilidad, luego la factibilidad, un diseño final y ejecución y recién entrábamos a operar. Ahora, esto es lo que nosotros estamos manejando, por un poco por todas las características que la mayoría conoce, ¿ya? Y aún se maneja, de hecho que me dice o escojo un EI, como ustedes ya han visto, dependiendo del tamaño de mi proyecto, o un TESA, y ya lo ejecutamos, es decir, ya está listo para poder ejecutarse y finalmente poner en operación. Sin embargo, la última actualización que aún está en proceso de cambio, es decir, de cambiar de esta fase a esta fase, me dice que ya van a ver de aquí a algunos años ya no se van a necesitar ni ahí ni este, solo se va a hacer uno solo, es decir, no importa si es grande, si es pequeño, solo se va a hacer un estudio de diseño técnico de preinversión y ya se va a poder ejecutar. Y aquí, por ejemplo, pueden ir viendo en cada artículo cuáles son las características. Por ejemplo, aquí está, me dice qué es lo que tiene que tener. Y me dice que se va a dividir este tipo de proyectos de preinversión, se va a dividir de acuerdo al campo, es decir, algunos se van a dividir de acuerdo al desarrollo empresarial productivo, otros de acuerdo al apoyo de desarrollo, como ustedes decían, ¿no? Apoyo de desarrollo productivo, por ejemplo, sistemas de riego, apoyo de desarrollo empresarial productivo, no sé, quizás una empresa que vaya a hacer granola, barras energéticas, no sé, de yuca, de papa, desarrollo social, ese que alumbrados públicos, educación, fortalecimiento institucional, que puede ser, no sé, proyectos para implementar o automatizar algunos sistemas de las alcaldías, por ejemplo, se va a dividir de acuerdo a las necesidades de los proyectos. Y aquí me dice a cuál iría. ¿Ok? Esos van a ser las nuevas que se van a ir implementando. Ahorita ustedes van a estar todavía con el que tenemos antes, que es más conocido, que es más fácil, como les he mostrado. ¿Se entiende? Se parece a los proyectos que siempre han ido haciendo, ¿verdad? Entonces es por eso que aún vamos a ir manejando este. Lo que han tenido básicamente es como su índice de su proyecto, lo que les mostré hace algunos momentos. Y ustedes así van a ir viendo, pero van a ir viendo el del 2007 y ahí mismo van a ver que en el que les va a ir mostrando el INGE están todos esos puntos que yo les mostré de manera más, más detallada. Sin embargo, si a alguien le interesara para algún futuro, ya ustedes haciendo ya su trabajo, eh, algún proyecto de inversión, entonces esta es la normativa que tienen que seguir. Estas son las condiciones y lo que tiene que contener mínimamente. Y también les voy a dejar el link para que ustedes puedan ir viendo y revisando si así no necesitan. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de este temita, que es un poco muy teórico, les entiendo.
¿O no tienen ninguna duda? ¿Todo ha quedado claro, chicos? Todo ha quedado claro, me imagino. Si están tan calladitos. Ok, si ha quedado claro, les pregunto así al azar. A ver. Víctor Rodrigo, ¿estás ahí o no está? Oh, Araceli. Sí, sí, estoy. Estás aquí, Víctor. Ok, Víctor, a ver, vamos a ver si me has entendido. ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Cuáles son las 3 etapas del ciclo de vida del proyecto? eh, no lo recuerdo ahorita bien, Auxi. Ya, a ver, ¿quién se acuerda? Ahí está, chicos. ¿Quién se acuerda? Dale, Rodrigo. A ver, José Luis, ¿lo recuerdas? Creo que es la preinversión, Ya, la prefactibilidad ya, y la factibilidad. ya, más o menos. Las 81. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Tania, antes de que yo les dé la respuesta. Operación. Tania, ¿perdón? Preinversión, Ya. inversión y operación. Exacto, exacto, esas son. Gracias, Tania. Eso mucho cuidado cuando les pregunta el INGE, y es una pregunta de examen, ¿cuál es el ciclo de vida del proyecto? Es este. Es la preinversión, la inversión y la operación, en todos los casos. Obviamente, las cosas que tienen adentro, que antes tenía y que ahora contienen, es ahora un poco diferente. Sin embargo, los 3 pasos son, uno, siempre hacemos la parte de preinversión, luego viene la inversión y recién venimos a la parte que sería la operación. ¿Ok? Eso, básicamente si han entendido eso, ¿y qué tiene que contener un EI? Es otra pregunta de examen. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de un EI? Muchas veces solo le ponen, es un proyecto que tiene menos de 1 millón de bolivianos. Esas no son las características. Las características son, debe contener un diagnóstico preliminar, también debe contener un estudio de mercado, debe contener el tamaño y localización del proyecto, es decir, qué tiene que contener el estudio de identificación. Por si acaso, mucho cuidado que muchas veces se han confundido y solamente le han puesto este datito. Es una característica, sí, pero no la fundamental, ¿no? Eso, chicos. Así de cortito, para mí es el tema base. Con el INGE lo van a ver a detalle, artículo por artículo, van a analizar ese reglamento de preinversión porque es necesario tenerla clara la legalidad antes de hacer cualquier proyecto. ¿Ok? Esa es una recomendación para toda la vida que les tiene que quedar. ¿Ok? Ahora, desde la siguiente semana, eso sería todo por ese tema.